Shabbat Shalom para todos. Vamos a hablar entonces de la Parashat Vayishlach. La Parashat de esta semana significa y él envió. Esta porción de esta semana nos narra, ¿cierto? Continúa con la narración de los patriarcas, lo cual es algo que ya está llegando a su fin, por así decirlo. Ya estamos llegando a la historia del último patriarca. Después vendrán sus hijos y otras historias más. Y la teleserie no se acaba. Realmente hay bastante historia, bastantes cosas que suceden, traiciones, engaños, ¿cierto? Intentos de homicidio, eh, escape, ¿cierto? Irse de la casa de los padres, luego temas con dinero, problemas familiares y tantas cosas, ¿no? Esto es como una verdadera teleserie, realmente el origen del pueblo de Israel. Y bueno, no es tan diferente quizás a lo que hoy día se vive, quizás en las familias. A veces pasan cosas difíciles, pero porque el verdadero desafío es mantener, ¿cierto?, a la familia unida, ante todo, con los valores y los principios, ¿cierto?, que se han estipulado desde el inicio. Generalmente vemos que los patriarcas no de buenas a primeras hicieron todas las cosas que debían hacer. Todos aprendieron después de algún error o después de algún intento fallido o después de un tiempo. No fue algo instantáneo donde realmente todo se produjo, toda la bendición y la promesa. Por lo tanto, también tenemos que nosotros reconocer que en nuestra vida no siempre todo sale conforme a lo que planeamos. A veces lo que planeamos no es lo que resulta mejor. A veces lo que no se planea resulta mejor. Pero bueno, el punto es, ¿qué es lo que guía a que las cosas salgan mejor? El azar, el destino, Dios, nuestras acciones. ¿Qué finalmente es todo eso? Bueno, sabemos que es un conjunto de cosas. Uno puede ir navegando, ¿no?, en la vida, surfeando, por así decirlo, las olas, pero nunca sabe lo que vendrá. No conocemos todos los designios de Dios, ni todos los designios, ¿cierto?, que nos deparan en esta vida. Pero hay algo que tenemos que saber y es que hay cosas que hay que entender y una vez que las entendamos parece que podemos avanzar. Esto es como similar, ¿no?, a los estudios. Cuando uno entiende pasa al siguiente nivel. Parece que la escuela de la vida termina siendo eso. Cuando aprendemos nuestras lecciones podemos seguir avanzando y creciendo. Así que es importante. Esta para allá llama a la reflexión también, como ayer muy bien lo hizo nuestro hermano, ¿cierto?, Juan Carlos, que dio una buena reflexión para meditar sobre esta para allá. Eh, Así que, bueno, vamos a tratar entonces un poco de este tema, viendo también algunas reflexiones que nos deja esta para allá. Bueno, la para allá Vayishlach significa y él envió. ¿Cómo está compuesta esta para allá, la Saliyot? Bueno, según el Seder Olam, según cierto el calendario judío, por así decirle, eh, que es el calendario, ¿cierto?, de los años, la fecha, los años que tenían cada personaje, etcétera, nos cuenta que en el año 2205 Jacob tenía ya 97 años, cuando él envió mensajeros para saludar a Esab y le informó, ¿cierto?, a Esab que, bueno, se acercó a él, se enteró que él también venía acercándose hacia él, entonces se prepara para una batalla, para un pequeño, un enfrentamiento, no sé si pequeño, un enfrentamiento realmente. Así que Jacob tenía 97 años, según el Cedro Olam. Ya era anciano, ¿no? Imagínense, toda la vida vivió pensando, y bueno, y así fue, creyendo de que su hermano Esab o Esaú lo quería matar. Ya tenía 97 años. Imagínese usted. Eso me pegó de los venezolanos. Imagínate tú cómo dice. ¿Recuerdan que cuando esta escena hablamos la otra vez, el Cedro Lam nos cuenta de que ellos eran jóvenes, tenían, ¿qué?, 15 años, cuando vende la primogenitura, prácticamente? Estamos hablando de que han pasado prácticamente más de 80 años después de ese episodio. Y toda su vida prácticamente Jacob vivió ahí
en el ánimo y en el entendimiento de que su hermano lo quería matar. Por lo tanto, uno cuando ve toda esta escena no es exagerado. Realmente es como para su hermano era el sueño, ¿no? Acabar finalmente con todo. Eh, Él pensaría eso. Él ya tenía sus años. Obviamente que es lo que más deseaba proteger, lo que él había obtenido en Labán, con la casa de Labán, su familia, las esposas, ¿cierto? Sus hijos, también por supuesto sus posesiones. Pero bueno, ahí está. Él aplicó tres métodos, ¿cierto? Tres metodologías en este momento que se pueden ver en el sentido literal de la escritura. Él, una vez que se acercó a su hermano, primero, ¿cierto? Aplicó lo que es la tefilá, la oración. Esto es importante, ¿no? Tenemos que orar ante cualquier, comilla, enfrentamiento en nuestra vida. Lo segundo que hizo fue la diplomacia, ¿cierto? Tratar de hallar gracia ante los ojos de las personas, tratar de no hacer conflictos innecesarios y tratar de llevar la paz con todos, ¿no? Como dice la escritura. Y también después se preparó finalmente para la guerra. Tres cosas que hizo él: tefilá, diplomacia y ya prepararse para la guerra. Esto es importante. En la vida, ¿cierto? Muchas veces tendremos situaciones complejas, difíciles, y si no acudimos primero a la tefilá, a la oración, que en cierta medida la tefilá no siempre es una respuesta inmediata, no siempre significa saber qué se tiene que hacer, pero la mayoría del tiempo se trata de abrir el corazón, de sincerarse, de quitarse las máscaras y tomar buenas decisiones, poner todas las cosas ante los ojos de Dios, que todo lo ve, que nada está oculto ante Él. ¿Para qué? Para que finalmente estemos transparentes, seamos honestos en las cosas que estamos viviendo. A veces entramos en enfrentamientos innecesarios, ¿no? ¿Por qué? Por no culpa nuestra, por nuestro actuar. Y nos preparamos inmediatamente cuando hay un problema para ir a la guerra, por ejemplo. Cuando muchas veces nosotros somos los que provocan esas dificultades en la vida, nuestras acciones. No hay que ir al enfrentamiento inmediatamente. Ahora tampoco hay que ser simplemente diplomático. Tuve un problema, soy diplomático y arreglo así el problema con todos. Trato de llevar la fiesta en paz con todos. Porque finalmente no voy a cambiar. A lo mejor sé cómo tratar a la gente, sé cómo resolver problemas, pero no sé cómo cambiar yo. La tefilá es la verdadera herramienta que tenemos para la reflexión interna de nuestros corazones, para abrir nuestros corazones, para ser completamente honestos delante de Dios y delante de las personas y reconocer que muchas veces las cosas que nos pasan han sido problemas que nosotros hemos provocado. Y Jacob tenía claro de que esta situación que estaba viviendo no era algo fortuito, ni era algo antojadizo que le pasó en su vida, que fue provocado por su hermano y ya culpa de él, sino que también era parte de las acciones que él tomó en su vida. Por lo tanto, la tefilá es la primera opción y la más importante. No sacamos nada, ¿cierto?, con tratar de resolver todos los problemas del mundo si nosotros no cambiamos. Es difícil, ¿no? Es como hoy día el mundo. Hoy día se trata de solucionar todos los problemas que hay, ambientales, que aquí, que allá, pero si no cambiamos nosotros, no va a haber ningún cambio real a futuro, ni permanente, ni sostenible en el tiempo. Todos tenemos que cambiar. Entonces, la tefilá nos ayuda a eso. Y la tefilá fue la gran herramienta de nuestro padre, Jacob, por la que él finalmente logró vencer a ese varón, quien podríamos decir que realmente él venció su propia inclinación en ese momento. Venció su propia obstinación. Logró vencer, ¿cierto? Y luchar en ese momento con lo que realmente tenía que luchar para ganarse otro nombre. Cambiar su identidad en la Biblia, cuando hay un cambio de nombre, significa un cambio radical. Es un cambio de personalidad, es un cambio incluso profético, que va a marcar el futuro, va a marcar lo que vendrá. El nombre marca mucho lo que vendrá. Y aquí lo que se está diciendo es que Jacob cambió. Entonces su destino también cambiaría a partir de ese momento. Y es porque él luchó, hizo tefilá. Y su tefilá no fue débil, sino que fue fuerte, ¿cierto? Y ahí se ve toda la escena de ese hombre que lucha con él. Pero bueno, es en ese episodio donde su nombre es cambiado a Israel. Israel, que significa, según el texto,
el que lucha con Dios y prevalece, como en realidad significaría como, en ese sentido, como el que prevalece, pero literalmente también el nombre es probablemente de la raíz de ser recto, ser una persona recta. Por lo tanto, se denominaría a él Israel porque sería una persona recta de Dios. Realmente en ese momento se transformó en un justo. El justo no acude por sus propias fuerzas para resolver sus problemas, ni aplica solamente su buena labia, ¿cierto? Sino que realmente aplica la tefilá. El justo sabe que hay cosas que pasan en la vida que las provocó él, y no tiene por qué echarle la culpa a otros. El justo se preocupa sobre todo de tener su recompensa en el mundo venidero. El justo sabe que en el mundo puede padecer, pero que su recompensa está en el reino de los cielos. El justo sabe que muchas veces, cuando hay recompensa en este mundo material, quizás no se le está acumulando en el reino de los cielos. Por eso el justo sabe que cuando hay problemas y dificultades, él tiene que asumir las consecuencias en este mundo, para no perder, por así decirlo, sus beneficios y lo bueno que vendrá en el mundo venidero. Entonces el justo prefiere padecer, prefiere luchar, prefiere enfrentarse antes que huir, como lo había hecho antes Jacob. Él empezó a luchar en este momento. Empezó a enfrentar las situaciones. Y empezó con la tefilá. Por eso es importante todo este episodio, desde esta perspectiva. Él queda herido, ¿cierto? Razón por la cual en el muslo, en el nervio ciático que se le llama, y por lo tanto queda plasmado, ¿cierto? Para todas las generaciones de que no comerán de esa parte donde se le descoyuntó el muslo, que dice la escritura, a Jacob. Entonces ninguno de los hijos de Israel dice por eso no comen de ese nervio, para recordar ese episodio por todas las generaciones. Prácticamente Jacob y Esaú no se habían visto en 34 años. Yo tengo 26 años. Todavía no llego ni siquiera a esos años. Ellos se dejaron de ver 34 años. Toda una vida, prácticamente. Y este era el encuentro que estaban teniendo. Un encuentro bastante terrible, ¿no? Difícil de sobrellevar quizás para cualquiera. Bueno, luego la historia continúa, ¿cierto? Finalmente ellos se reconcilian y se separan. Finalmente terminan separados. A ver, aquí tenía unas cuantas imágenes, no las estoy mostrando. Ahí está el varón Jacob luchando, ¿cierto? Y bueno, después de este episodio que ellos tienen, ellos se reencuentran, se reconcilian, aunque brevemente. Hablaremos un poco de eso. Pacíficamente se deciden separar y cada cual sigue por su camino. Esaú regresa, ¿cierto?, al reino de Seir, que era Edom, por así decirlo. Y Jacob se instala en las afueras de la ciudad de Siquem, de Shechem. En ese episodio continúa la historia, lamentablemente, ¿cierto?, con la historia de Dinah, que sería ultrajada, ¿cierto?, por Siquem, el hijo de Hamor y Shimón y Leví, los hijos, ¿cierto?, también uno de los mayores de Jacob, deciden tomar una estrategia para castigar a esa gente a través, ¿cierto?, de la circuncisión y lastimarlos, dañarlos. De hecho, de acuerdo a la historia se dice que eso Simón y Leví eran adolescentes también. Es como similar al episodio que tienen Jacob con su hermano Esaú cuando venden la primogenitura. Se dice que tenían como 13, 15 años. Bueno, se dice que esa es la misma edad que tenían Simón y Leví cuando pasa todo esto y deciden también tomar venganza. Vemos también, por así decirlo, una repetición en los errores de los padres. Hay ciertas edades donde se marcan en los patriarcas que se cometen algunos errores y se van perpetuando. Pues también los hijos de Jacob cometen errores, son vengativos, no asumen las responsabilidades del todo o no asumen una correcta postura. Son, por así decirlo, arrebatados, son apresurados en sus decisiones. Y esto lo vemos en prácticamente la historia de todos los patriarcas.
Así que luego de ese episodio el Eterno le habla, ¿cierto?, a Jacob para que él se mude a Betel. Luego también se habla de la muerte, ¿cierto?, de una de las siervas de Ribcá, y también se confirma a Israel que su nombre iba a ser, perdón, a Jacob que su nombre iba a ser Israel. Cabe señalar que en la escritura más adelante se le llama a él, se le llama Jacob y se le llama Israel. En unas partes se le llama Jacob y en otras Israel. No es que se le cambió el nombre y nunca más se le llamó Jacob. Es como que él tenía dos personalidades. Y es como que Israel tiene dos personalidades. La que se hace como la víctima, por así decirlo, hoy día, ¿no? La que piensa que es víctima, que es Jacob, la que huye, la que no enfrenta el problema, la que realmente no crece, no aprende y sigue hundiéndose, por así decirlo, y sigue siendo la víctima uno tras otro episodio. Que lo engañan, que le pasa esto, que aquí, que allá, y todavía sin asumir las cosas. Y la otra posición que es la de Israel, que es el que lucha, el que sabe que tiene una situación adversa, y aun cuando sea todo lo adverso del mundo, no importa, se supera y sale adelante, para dejar de ser una víctima en la sociedad, o en el mundo, o en su familia. Decide no ser nunca más, ¿cierto?, la persona que esté siendo engañada, que todo le pase mal, sino que realmente pueda salir adelante, luchar en la vida. Tenemos a dos escenarios, finalmente. El que, el que vive, ¿cierto?, de alguna manera prisionero y dice por qué nos va mal. Por eso nosotros leemos las profecías, como hoy día también leímos. Porque Jacob dice, ¿por qué me pasa esto? O Jacob le pasa mal, esto acá le va mal. Siempre que habla de Jacob la escritura es que le está yendo mal por alguna razón. Y cuando habla de Israel es diferente. Como que le da otro sentido. El que lucha, ya es diferente cuando se habla de Israel. El que vuelve, Israel vuelve también. Israel se arrepiente, Israel hace lo que tiene que hacer. Pero Jacob, ¿por qué nos pasa esto, Dios? Y todavía no asume la responsabilidad de sus cosas. Esta filosofía, ¿cierto?, que nos plantea también en este momento la escritura es muy importante, sobre todo hoy día, donde el victimicismo es bastante grande. Hay un correcto sentir en la reparación, porque lamentablemente en el siglo pasado se hizo un daño tremendo, o sea, en la historia, uno de los daños más terribles en la historia de la humanidad, todas las guerras y las masacres que hubieron. Entonces hubo un ánimo de reparar todos esos errores. Se reparó con Israel, ¿cierto?, con los judíos, mejor dicho, para que también pudiesen volver en una tierra donde ya estuvieran en su tierra, por así decirlo. Se reparó, ¿cierto?, a muchas de las poblaciones, en Europa también. Eh, bueno, aquí también, quizás, es cierto, en nuestro país también, donde hubo abusos, se trata de reparar, etcétera. Pero eso no significa de que todo sea en la vida un victimicismo, un reparo y todo siempre tenga que ser de esa manera. Lo importante es que la persona se pueda superar y salir adelante. Que deje esa cadena. Porque en algún momento hay que dejar esa cadena, ¿cierto?, de, de victimicismo. Esa cadena que finalmente hay una pobreza que se continúa, que se perpetúa, etc. En algún momento hay que quebrar con eso. Y lamentablemente no siempre va a depender de los demás. No siempre se va a recibir la ayuda, sino que se va a depender de sí mismo. Hay un dicho interesante en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, la ética de los padres, de los patriarcas, un libro judío muy famoso de ética, y dice, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Si yo no velo por mí, ¿quién va a velar por mí? ¿El otro? No, es que alguien me tiene que ayudar a tender la mano siempre, siempre en la vida. Tiene que ser así. Si yo no velo por mí mismo, ¿quién lo va a hacer realmente? ¿Quién está más preocupado de mí que yo mismo, finalmente? ¿Quién? Quizás podríamos decir Dios, el Eterno, sí. Pero ¿quién más, aparte de Él en esta vida, puede estar más preocupado de nosotros que nosotros mismos? ¿Quién va a saber mejor lo que a nosotros nos hace bien que nosotros mismos? Lo que mejor nos ayuda en nuestra vida que nosotros mismos. Si no soy yo para mí, ¿quién va a ser para mí? Yo no puedo pensar que otro tiene que ser por mí para que las cosas mejoren. Siempre. Hay momentos en que por supuesto esto tiene que pasar y es una cadena de bondad que también tiene que haber.
Eso también empieza a circular. ¿Pero cuándo? Cuando yo puedo también pensar en mí. Cuando yo hago bondad en mí, puedo hacer bondad en el otro también. Cuando yo tengo algo que dar, ¿no? Esta cadena de victimicismo se rompe cuando yo tengo algo que entregar. Y no pienso siempre en recibir o en exigir algo a cambio. Cuando yo tengo algo que dar, porque yo también gané algo, finalmente, porque yo gané lo que yo quería ganar y por lo que me esforcé también, en ese momento, ¿cierto? Se corta la cadena. Y ya estoy ya disponible para dar a otros y no solo para exigir. Esto es lo que también nos plantea el escenario de Israel. ¿Por qué Israel es tan diferente? ¿Por qué el pueblo de Israel ha sido tan diferente a lo largo de la historia? Por esto. En cierta medida ha sido víctima, ¿no?, de muchos abusos en muchos países. Pero se levanta y se alza porque dice, son los mandamientos los que me hacen bien. Es Dios el que finalmente ve mi destino. Si yo cumplo con su voluntad me va a ir bien. No dependo de otros. Dependo de mí y de mi cumplimiento de sus mandamientos y de su voluntad. Todo depende de mí, no del otro en sí. Pero del otro, por supuesto, depende toda la ayuda, todo el apoyo, toda esa red que es importante para seguir adelante. No, no es uno por sí mismo. Entonces continúa diciendo esta famosa frase. eh, eh, Dice Imena Nilimili, Okshiani Mani, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Y si solo soy yo para mí, ¿qué soy? Finalmente. Si solo soy yo para mí, si yo solo pienso en mí mismo, ¿qué soy yo finalmente? ¿Cómo me puedo interpretar a mí mismo? ¿Quién puedo ser yo si no velo también por los demás? Vemos en este momento cómo Jacob está viendo por los demás, por su familia, está viendo por el futuro. Ya no es solamente que su hermano lo va a matar a él, que su hermano lo persigue a él. Ahora él dice, no, ahora tengo familia, madre e hijos. ¿Cómo voy a permitir que mis acciones pasadas perjudiquen ahora a mis esposas, ¿cierto? Y a todos mis hijos. ¿Cómo voy a permitir esto realmente en mi vida? No puedo. No se trata solamente de mí, de yo huir, de yo vivir mi vida. Ahora el problema tengo que enfrentarlo y también tengo que asumir la responsabilidad por otros. Entonces, ya después de salir de sí mismo, empieza a velar por los demás. Y esto es importante. No puedo solamente pensar en mí, tengo que pensar en los demás. Jacob ya no era solo él, sino que era toda su familia, todos sus hijos, toda su descendencia. Su responsabilidad ya era mayor. Ya no veía las cosas como antes. Por lo tanto, entiende, no tengo que huir, tengo que luchar, no por mí solo, sino por ellos. Tengo que plantearme luchar en la vida. La historia, ¿no?, de toda familia, de todos los padres, luchar en la vida, ¿no?, para salir adelante. Y luego termina esta frase rabínica muy, que es muy popular, ¿cierto? Dice, ¿y si no es ahora, cuándo? Y si no es ahora donde hay que actuar, el momento, ¿cuándo? Mañana. Dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Realmente, esa no es la filosofía que nos plantean nuestros patriarcas. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Si no es ahora, ¿cuándo? Puede que no haya un mañana, puede que mañana sea tarde. Si Jacob no hacía algo en ese momento, probablemente después ya hubiese sido tarde, hubiese tenido que lamentar algo. Por lo tanto, él hizo todo lo que pudo para prepararse para la guerra, ¿no? Hizo tefilá, hizo, ¿cómo se llama? Usó una estrategia de paz, diplomacia, perdón, usó diplomacia y luego se preparó para la guerra y preparó todo lo que tenía que hacer como si lo tuviera que hacer hoy, como si hoy día dependiera su vida de ello y la vida de toda su familia. Entonces se preparó para la guerra en la vida. Y él en ese momento dijo, si no es ahora, ¿cuándo? Hoy día hay que actuar. Y en ese mismo momento Jacob lucha con el varón y tiene esta lucha. En ese momento hizo tefilá, se preparó todo lo que pudo, lo que estaba en su alcance y tuvo ese momento, por así decirlo, de lucidez, donde pudo superar todo lo anterior para plantearse ahora en adelante diferente. Diferente su vida y su nombre fue cambiado, su destino cambió en ese momento. Él superó todo lo anterior. Por lo tanto, hay estadios en la vida donde uno, por supuesto, y quizás no solo estadios, son a veces momentos, circunstancias. Cada uno de nosotros va a tener luchas, dificultades, pero hay que salir adelante. No podemos ser siempre la víctima.
tenemos que nosotros salir adelante por nosotros mismos y luego por otros, para, para romper la cadena del victimicismo y empezar, ¿cierto?, a dar una cadena de generosidad. Por supuesto, eso es lo importante. Que el mundo sea un lugar mejor, nuestra familia sea una familia mejor. Seguir una cadena que supere todo lo anterior en la vida. Jacob lo entendió y fue su nombre cambiado. En este momento, que nos planteamos así la vida, ¿cierto? A lo mejor suena sencillo, pero es difícil. Cada situación es difícil. A veces no sabemos que hay mal, o ni siquiera sabemos si eso pasa porque hay algo que esté mal. Toca reflexionar. Y ahí me tomo las palabras que dijo ayer Juan Carlos. Dice, Jacob se quedó solo, ¿cierto? Voy a hablar más adelante mejor de eso, para conectar la idea y leer el verso. Y la historia termina finalmente cuando Rachel muere, ¿cierto?, en el camino, al dar a luz a Benjamín. Luego de dar luz a Benjamín, ella es enterrada, ¿cierto?, en Betlehem. Tras la muerte de Rachel, Reubén también tiene un problema con su padre, ¿cierto?, en cuanto a su a con quién duerme, ¿cierto? Lamentablemente se sucede, por así decirlo, como lo dije anteriormente, la cadena de errores se sigue manteniendo. A lo mejor Jacob cambió en este momento, pero sus hijos todavía no. Todavía faltaría, ¿no?, bastante historia entre sus hermanos, de hecho, sus hijos y entre hermanos. Y aquí se relata, aunque Isaac sigue viviendo 21 años más después de estos episodios, la Torá relata que él, su genealogía, que él vivió hasta los 180 años. Pero él continúa, ¿cierto?, en esta historia. Luego se habla finalmente sobre la descendencia de Esab, todos los que reinaron, ¿cierto?, en esas partes, y todos los reyes de Seir que gobernaron hasta que llegó el rey Saúl de Israel. Y bueno, y ahí vemos un poco un resumen que, bueno, quise dar un poco una reflexión en cuanto a eso. Realmente vamos a volver un poquito sobre este encuentro que tienen ellos dos a través de algunos versos. Ya versos claves que nos van a ayudar a entender también un poco esta situación. Bueno, la parashá de esta semana, ¿cierto?, partió con estos preparativos para encontrarse con Esab. Jacob estaba muy temeroso, así que él se preparó de esas tres maneras que mencionamos anteriormente, ¿cierto? La tefilá, la diplomacia, y se preparó para la guerra, el combate. Entonces él oró al Eterno y le envió regalos a Esab, ¿cierto?, que eran regalos muy caros, muy, muy, muy valiosos, y luego se prepara para esa posible batalla. Y entre todo eso le dice, entre su tefilá le dice Jacob al Eterno, Hatzilenina, Miyad ají, líbrame ahora de la mano de mi hermano, Miyad Esab, de la mano de Esab. Y heré anojí, porque tengo mucho temor de él, etcétera. Dice, dos cosas que menciona acá son importantes de señalar. Dice, líbrame de la mano de mi hermano, dice Miyad ají, que está ahí en rojo, y luego dice Miyad Esab, de la mano de Esab. Entonces, también cabe preguntarse por qué dice la Torá, líbrame ahora, Hatzilenina, Miyad ají, Miyad Esab. No se puede entender que realmente de la mano de mi hermano se refiere a Esab, o pudo haber dicho uno o pudo haber dicho la otra, pero es redundante, ¿no? ¿Por qué dijo prácticamente lo mismo dos veces? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué sálvame de mi hermano y sálvame de Esab? Bueno, hay una explicación que voy a citar de un rabino que se llama Beit Alevi. Dice él que Jacob estaba preocupado por dos aspectos diferentes y peligrosos. El aspecto del hermano y el aspecto de Esab. Dos cosas diferentes. Entonces él dice que es diferente. Uno era el hermano y otro era Esab. En ese momento Jacob se dio cuenta de que esa eventual reunión lo llevaría presumiblemente a dos situaciones. Dos situaciones diferentes, en el fondo. Entonces le está diciendo, líbrame de la mano de mi hermano y de la mano de Esab. Porque eran dos posibilidades las que él estaba viendo en ese momento. Esab se había enojado con él y que intentaría matarlo, ¿cierto?
o se calmaría y querría construir una relación fraternal. Esas eran las dos opciones. O él vendría a destruirlo, a matarlo, o él querría hacer las paces y construir una relación de hermandad y fraternal. ¿Y qué le está diciendo Jacob? Líbrame de las dos. ¿Por qué? Líbrame de mi hermano, es decir, líbrame de querer construir una relación con él a fondo de hermandad, y líbrame también de Esab, es decir, del destino, de lo que él me puede hacer mal a mí y a mi familia. Dos cosas diferentes. Él estaba preocupado por esas dos posibilidades. O sea, veámoslo de nuevo. A lo mejor el mejor escenario es que él realmente se reconciliara, pero realmente dice, líbrame de mi hermano y líbrame de Esab. Líbrame de hacer las paces y seguir con él, y líbrame también de que él me venga a matar. Dos cosas. Expliquemos entonces a qué se referirá cada una de ellas. Por supuesto que la oración de Jacob no era redundante, y él estaba pidiendo ser salvado de ambas cosas. La hermandad de Esab estaba llena de peligros. ¿Cuál era el problema de decir líbrame de mi hermano? Por supuesto que la incesante influencia de una relación cercana con Esab hubiese afectado a él y a su familia. Le hubiese afectado a él, a su vida espiritual y a su familia. Porque Esab era, por así decirlo, el mayor. Él le tenía respeto, él le llama señor a su hermano. Él le tenía una relación, obviamente. Él lo que no quería es que su hermano se adueñara, o por así decirlo, se empoderara sobre él, sobre Jacob. Que ahora tuviera que empezar a seguir el camino de Esab, porque ahora se reconciliaron, hicieron las paces, y ahora él se guiara por el camino de su hermano. Él estaba tratando de evitar eso, porque él sabía que ese no era su camino. Su camino no era andar de la mano con su hermano. Su camino era seguir el camino y la promesa que Dios le había dado a él con su familia. Él no estaba queriendo volver con él. Eso era un problema, un peligro espiritual. Las conductas, los valores de Esab no eran los mismos que los de Jacob. Si bien eran los mismos de la casa de su padre, la forma en que actuaba Esab no era la misma forma en que actuaba Jacob. Jacob jamás hubiese pensado en matar a su hermano, pero Esab sí. Por lo tanto, él quería librarse de esa mala influencia para él y para su descendencia, para sus hijos. Un peligro espiritual que a él lo iba, en el fondo, a detener en su crecimiento y en su peregrinar en el camino de Dios. Y eso es lo que él también estaba tratando de evitar. Si Esab realmente planeaba ser muy hermano con él, él iba a perder mucho. Él iba a perder su camino, su familia y seguir adelante. Y por el otro lado, líbrame de la mano, como dice Millad, Esab, de la mano de Esab. Si Esab planeaba realmente cumplir la promesa de asesinar a Jacob, no le quedaría mucho tiempo, por supuesto, también para su vida espiritual y su crecimiento. Apuntaba a lo mismo. En el fondo, si mi hermano sigue persiguiéndome y seguimos en una batalla, yo voy a tener que preocuparme más por esto que por otras cosas. Me voy a tener que preocupar más por luchar en la vida, por así decirlo, que preocuparme de mi vida espiritual, de la vida de mi familia y de lo que Dios tiene para nosotros. Si yo solo me preocupo de luchar y batallar y de huir y de estar ahí peleando siempre, no voy a disfrutar en el fondo lo que Dios quiere para mí, para mi vida. Entonces están como las dos alternativas. O de ser demasiado apegado a los hombres, por así decirlo, o ser tan despegado de ellos, de huir incluso de ellos, que también nos lleve por el camino de huir de Dios y de nosotros mismos. Porque perseguimos a lo mejor una batalla completamente espiritual, o física, mejor dicho. Concebimos una batalla plenamente física y no nos damos cuenta que hay una batalla espiritual en nuestros corazones también, librándose. Y ahí está la doble situación. O todo esto es una batalla de la carne o del espíritu, por así decirlo. Entonces realmente él estaba luchando contra estas dos posibilidades, tratando de llevar hacia el equilibrio. Líbrame de ser totalmente carnal, de llevarme como a Esab en un camino carnal de hermandad y ya, y de no preocuparme de lo espiritual. Y líbrame también de solo huir
huir y batallar y batallar y batallar y no preocuparme también de las cosas importantes de la familia, las cosas espirituales, pero en un equilibrio adecuado. Entonces la aspiración obviamente de Jacob era diferente. Él de ninguna manera quería a lo mejor evitar una reconciliación, pero él no pretendía seguir el camino de su hermano, ni seguir con él de la mano, como decíamos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasó acá? Como nos dicen nuestros sabios, la intención de Esab era matar a Jacob. Por eso también se envía a ese hombre a luchar con él, como una manera de espía, ¿cierto? De tratar de hacerle un daño. Pero finalmente, gracias a la oración y la lucha de Jacob, fue que él logró prevalecer y logró revertir las cosas, gracias a esa tefilá. Así que Jacob realmente soportó todo este embate, ¿cierto? Y realmente siguió hacia adelante. Así que en nuestra vida hay siempre varios peligros. Y fíjense que hay algo interesante, que Esab era casi igual a Jacob. ¿Por qué cosas somos atraídos nosotros? ¿Por algo totalmente diferente a lo que creemos? ¿O por algo un poco diferente, pero que de todas maneras no se ajusta a lo que Dios quiere en nuestra vida? Generalmente somos tentados no por lo diametralmente opuesto a nuestra vida, sino por lo que parece, por así decirlo, como un hermano para mí. Esto es como, es como algo parecido, yo me puedo acomodar también a esto, mi hermano, puedo vivir como mi hermano. Es como la influencia de alguien cercano, pero realmente, si uno se desvía un poco, a la larga, ¿cierto? La trayectoria se habrá cambiado muchísimo. Por lo tanto, el camino de Esab, que era tan parecido a Jacob, porque nacieron iguales, prácticamente como gemelos, solo que uno era más velludo que el otro, de hecho vivían al lado el uno del otro, eran hermanos, pero eran tan diferentes. Entonces muchas veces somos atraídos por las cosas que son a lo mejor similares, que responden a nuestras inquietudes en la vida, filosofía, ¿cierto? Pero no responden al propósito de Dios sobre nuestra vida. Podríamos dejarnos llevar fácilmente por otras hermandades, otras ciertas cercanías y filosofías en la vida, o que por hoy día las tendencias no de este siglo. Podríamos decir que algunas filosofías responden a los problemas del mundo, pero ¿realmente es así? ¿O realmente seguiremos el camino de la fe? El camino de la fe no significa tener la verdad absoluta, porque aquella persona que encontró y que dice tener la verdad absoluta dejó de buscarla. En el minuto que dejó de buscarla y de estudiar, dejó de aprender y de crecer. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos aprendiendo. En el momento, ¿cierto?, en que nos hacemos amigos de amistades o nos hacemos hermanos de filosofías diferentes, nuestro camino comienza a cambiar. Y de eso se quería librar Jacob, del camino de su hermano, que era similar a lo mejor, es de la casa de mi padre, pero era diferente a lo que Dios le había llamado a él y a su familia. Y ese es el punto. Entonces, en la vida muchas veces tenemos muchas influencias, pero tenemos que preocuparnos de cuál es la que Dios realmente tiene para mi vida. ¿Cuál es el camino que Él realmente me quiere dar para que yo siga por allí, hacia adelante? Para que yo sea transformado, mi vida y mi familia, y siga adelante. Tenemos que tener ese cuidado de Esab, el hermano. Puede parecer todo lo bueno a reconciliarse, pero son una influencia para nuestra vida. Entonces, nosotros no solamente tenemos que tomar decisiones solo por nuestra familia. Y aquí está el gran punto de Yeshua también. El que no aborrece padre y madre no significa que hay que odiar a los padres, sino que tenemos que amar más la influencia de Dios sobre nuestra vida, sobre lo que Él tiene para nosotros, que solo la influencia de la familia. Hay algo para nosotros también, para cada uno, y hay que emprender ese camino. Y hay que desprenderse muchas veces de la familia o de la hermandad. Entonces, si no estamos dispuestos a dar ese paso, de realmente ver lo que Dios tiene para mí, mi camino, de aquí en adelante, no separándome un poco de eso, desprendiéndome, no podré seguir adelante bien. Jacob tenía esto claro. Y por el otro lado, representa Esab el exilio, ¿cierto? El huir, el exilio, el terminar siendo la víctima, perseguido, echado, ¿cierto?, de la propia tierra. Y eso representa peligro. ¿Por qué? Porque en el exilio
porque fuera de la casa estamos, no nos tratan bien, por supuesto hay menos hermandad, ni siquiera nos quieren o nos respetan porque seamos familia, somos extraños. En el exilio Israel siempre fue un extraño, fue maltratado, fue herido, ¿cierto? Fue acusado muchas veces. ¿Por qué? Porque lejos de la familia también no nos tratan bien. No somos como uno de ellos, extranjeros, diferentes, esta gente. Es difícil. Por lo tanto, tenía de las dos cosas quería librarse, de seguir en un exilio y de ser tan cercano que a él también lo llevara una mala influencia. Y por otro lado, como mencionaba ayer Juan Carlos, y quiero también referirme un poco a esto, dice en Bereshit 32:25, puede que hay unos versos en esta parasha que están cambiados de la Biblia hebrea a la Biblia cristiana por si acaso. Dice, Vaivater Jacob levadó, Vayavek Ishimo Adalot Ashahar. Perdón, Adalot Ashahar. Dice, Jacob se quedó solo. Vaivater Jacob levadó. En hebreo solo significa, se dice levadó, levad, solo. Levadó solo él. Se quedó solo él. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dice la Torá, y él se quedó solo. Tuvo que enfrentar esta situación solo en la soledad. Entonces, el Midrash, hay un Midrash que nos dice lo siguiente. El Midrash equipara la soledad de Jacob con la soledad de Hashem, de Dios. Y nos dice, Jacob se quedó solo. Vaivater Jacob levadó. ¿Y qué es lo que dice también la Torá? Hashem levadó. Vayomahu. Recuerdan, nosotros lo decimos en el Aleinu siempre. Dice que Adonai también será solo él exaltado en aquel día. Y dice solo él. Hashem levadó, vayomahu. Dice. Entonces solo él. Entonces el Midrash dice y compara la soledad que tiene aquí y él se quedó solo con lo que dice después el profeta, y Hashem será solo él, rey, en aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este Midrash? El Midrash Rabá, que realmente Dios implantó, por así decirlo, un aspecto de soledad en las personas. Por una razón. Y es porque cuando la persona se siente solo o sola, tiene que decir, necesito un compañero. Necesito buscar algo. Necesito buscar a Dios. O necesito buscar a alguien más. Dios también está solo en el sentido, por su lado, de que Él está esperando a que el hombre se acerque, o la humanidad, las personas nos acerquemos a Él. El hombre tiene, la humanidad, las personas, tenemos cierto ese sentido de que estamos solos y necesitamos estar con alguien. Por eso dice la Torá, y no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso hizo una compañera, según el relato del Bereshit. No es bueno que estemos solos. Y de hecho, a lo mejor hay gente que le gusta estar solo, porque no aguanta a los demás, o porque no le aguantan a él. Pero bueno, el punto es que muchas veces a soledad nos tratamos de todas maneras de apoyar en alguien. No hay una persona que solo quiere vivir solo, que se encierre y ya. Generalmente una persona así tendría algún problema. Pero nosotros nos tratamos de apoyar en alguien más. Siempre. Buscamos a alguien. Compañía, amistad, una pareja, lo que sea. Buscamos no estar solo. Y Hashem está solo, ¿por qué? Porque Él está esperando que la humanidad se acerque a Él. Solo Él. Entonces lo interpretan así los sabios también. Él será solo exaltado en aquel día. ¿Cuándo? Cuando todos los que somos nosotros nos acerquemos a Él. Cuando todos tengamos la cercanía a Él, de saber quién es Él y lo reconozcamos a Él, Él ya no estará solo, sino que estaremos con Él y Él estará con nosotros. Entonces, todos nosotros tenemos, por así decirlo, tiempo en que queremos estar solos porque queremos buscar algo. Estamos buscando algo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Por supuesto, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarle a Él. Y eso es lo que hizo Jacob. Se quedó solo, y ¿a quién buscó? Buscó la tefilá, ¿cierto? Buscó la tefilá, buscó orar, buscó a Dios, buscó una solución, buscó abrirse para irse ante Él como una compañía. Por eso Abraham fue llamado amigo, fue un compañero, un cercano. Ya no estaba solo, ahora son amigos. Ya no estaba, por así decir, solo Dios, sino que ahora tiene un amigo. El hombre, Abraham, ¿cierto? La humanidad, todos nosotros. Y eso es el punto también aquí. Que no es que
Quedarse solo muchas veces no es un castigo, a veces es un regalo, porque en el momento en que estamos solos podemos acercarnos realmente a quién que tenemos que acercarnos, a Dios. A veces en la vida nos pasa que tenemos que quedarnos solos para darnos cuenta de qué es lo que vale realmente, quiénes son los que valen realmente. La soledad no siempre es un castigo, es un regalo para que también veamos lo que es valioso en nuestra vida. Dios es valioso en nuestra vida. Por eso la tefilá, la oración solo con Él, es importante. Le damos un valor a Él, estamos cercanos. No estoy solo llorando y ya, no, estoy con Él, me dirijo a Él. Y otro verso que quiero, y con esto quiero cerrar esta idea de esta para allá, más reflexiva, así como lo vimos ayer también. Una frase bien interesante. Durante este encuentro tan fuerte, ¿no?, de la historia, el reencuentro entre Jacob y Esab, obviamente Esab le envía sus regalos y le dice que él no es digno, ¿cierto? Esab le dice, yo no soy digno realmente de merecer todos estos regalos, pero Jacob dice, si he hallado gracia en tus ojos, recibe estos regalos. Y Jacob le dice que se lo envió obviamente para esto, para hallar favor en sus ojos. Dentro de ese episodio, de esa conversación de, mira, no merezco todo esto, no, si lo mereces, yo quiero hallar gracia ante ti, pero bueno, no lo merezco, etc. Y en ese muñequeo, por así decirlo, llega los siguientes dos versos. Aquí hay dos versos, el 9 y el 11. No, no del 9 al 11, sino del 9 y el 11. ¿Ya? Ahí, perdón, ahí lo dejo, lo arreglo. Entonces, en este punto, hay una cosa bien interesante que se ve en el hebreo, las traducciones no se ve muy bien. Dice, pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, no sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como ve uno el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido, y porque tengo mucho. Y le insistió y lo aceptó. Pero en hebreo dice algo más revelador todavía que en el español. Dice, el verso 9, dice, Jacob dijo, Vayomer Esab, Yeshli Rab. Yo tengo mucho. Yeshli Rab, tengo mucho. ¿Quién dice esto? Esab. Esab le dice, yo tengo mucho. Tengo bastante, hermano mío. Tengo bastante, suficiente. ¿Y qué le dice después Jacob? Acepta, te ruego el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido. Y después dice, vejí, pues yo, vejí yeshli hol. Dice, pues yo tengo todo. Eso le dice Jacob. ¿Qué le dice Esab? Yeshli Rab, yo tengo mucho. ¿Y qué le dice Jacob? Yeshli Kol, Yeshli Hol, yo tengo todo. Hay un cambio, hay una diferencia. De hecho, en el diálogo entre Jacob y Esab se ven diferencias evidentes. De hecho, Jacob siempre menciona a Dios, Esab nunca menciona a Dios. Pero Jacob en todo menciona a Dios. Estas son las mujeres que Dios me ha dado, estos son los hijos que Dios me ha dado, estos son los bienes que Dios me ha dado. Y si Dios me ha dado gracia ante tus ojos, y siempre menciona a Dios en su habla. En cambio, Esab nunca lo menciona. Y también tenemos esta gran diferencia. Esab le dice, Yeshli Rab, yo tengo mucho, no necesito todo esto. ¿Y qué le dice Jacob? Yeshli Hol, yo tengo todo. Te doy esto porque yo lo tengo todo. ¿Qué significa esto? Yo creo que ya intuyen, ¿no? Hacia lo que va esto realmente. El comentarista también de la escritura, el Kli Yakar, comenta que Esab reclamó y dijo tener mucho. Porque él era como de las personas que se inclinan hacia las cosas materiales y a las cosas físicas de este mundo y que nunca sienten que lo tienen todo, en el fondo. Pueden tener mucho más y pueden tener mucho más, pero nunca lo tienen todo. Personas, ¿cierto?, que siempre codician, que siempre desean más y más y más, pero que nunca se conforman con lo que tienen. Por eso, ¿cierto?, también lo dicen los sabios en el Pirkei Avot, ¿quién es rico? El que se contenta con su porción. Esa persona es rica, realmente. ¿Quién lo tiene todo? El que está contento con lo que tiene. Yo tengo todo.
Entonces aquí hay una gran diferencia nuevamente entre la vida de Sab y de Jacob. ¿Y por qué no quería realmente él estar viviendo o seguir al lado de Sab? La vida que tenía era muy diferente. Re- eh, una vez se hizo una encuesta en una revista que se llama The Reader Digest, que es sobre... se hizo en Estados Unidos y esto se ha mencionado muchas veces. Mucha gente recibía que tiene diferentes ingresos, se quería ver en el fondo quiénes son más felices. Entonces los resultados dicen algo similar a lo que estamos hablando. Si uno tiene 100, quiere 200. Si tiene 200, quiere 400, etc. ¿Quién es más feliz? Realmente, dentro de todo, no son los que más tienen y que desean tener más, sino son los que tienen y lo que tienen están conformes con lo que tienen. ¿Quién es más feliz? El que es conforme, el que está conforme con lo que tiene, y no el que desea más y más y más y más y más. Por eso también, cuando uno está desde el otro lado de dar a los demás, es bueno no dar una vez y ya, sino dar muchas veces. Eso también aumenta, por así decirlo, la fidelidad. Yo lo tengo todo, por lo tanto doy más y más y más. Yo tengo mucho, ok, aparto algo y ya me deshice de lo que tenía que dar. Di una vez. Pero si yo considero que tengo todo, siempre voy a estar dándole a los demás. Porque yo lo tengo todo. No necesito más. Y si tengo algo, lo doy y ayudo a los demás. Mentalidad diferente. El que lo tiene todo, pero aquel que tiene mucho dice, ya tengo mucho, pero esto es suficiente. Y le basta con eso. Él no piensa que lo tiene todo. Jacob, por otra parte, ¿qué dijo Yeshli Hall? Yo lo tengo todo. Lo tengo todo. No necesito nada más. Y aquellos que por supuesto ponen su vida, sus ojos, en los ojos de Dios, en la oración, en la tefilá, por supuesto, no en lo material, sino también en lo espiritual, en la introspección, ¿qué pueden decir realmente? Lo tengo todo. Dios me da todo. Tengo todo lo que necesito. No necesito aspirar a más. Tengo plenitud. Plenitud de gozo, plenitud de felicidad, de alegría, porque Él me lo ha dado todo. ¿Qué más podría pedir? ¿Recuerdan, no? Cuando estamos en Pesaj y decimos da lleno, da lleno, decimos no sé, es suficiente. Señor, es suficiente. Todo lo que nos has dado, realmente hasta el día de hoy. No aspiramos, no hemos aspirado a más y tú nos das más. Pero todo eso que viene que nos das de añadidura es más del todo que tú nos das. Esa es una mentalidad adecuada. Lo tenemos todo, pero Dios nos da más allá del todo. Él ya suple todas nuestras necesidades, Él ya suple todo lo que tenemos y lo que nos hace falta. Y aún nos da más que eso, para que no pongamos los ojos en lo que necesitamos más allá de que eso, sino en el todo, en lo que ya tenemos. Agradecer por lo que ya somos. Por eso es que todos los días también en el judaísmo, ¿cierto? Se hacen estas bendiciones en la mañana, estas bendiciones matutinas. Bendito tú, ¿cierto? Que tú te agradezco porque realmente me has abierto mis ojos en este día. Hoy día tú me has devuelto el alma al cuerpo. Tú me has permitido erguirme. O como dice una oración, Sheasa li kol sarji. Me has suplido todas mis necesidades. Y cada día tenemos que decirle a Dios, tú lo has suplido todo. No nos falta nada. Y si hay más, es más que el todo. Siempre. Pero siempre desde el punto de vista del todo. Entonces, después de comer también decimos, dice la oración también, que Hashem también, Él abre su mano y satisface el deseo de todo ser viviente. Y también decimos después que no nos ha faltado nada, sino que nos ha sobreabundado como dice su palabra. Todo esto, por supuesto, tenemos que entenderlo. Y en ese momento Jacob entendió, yo lo tengo todo. Ya no necesito nada más. Dios me ha dado todo. Tengo hijos, familia, herencia, tengo riqueza, ya. Entiendo ahora en qué consiste la bendición de Dios, pero más allá que aún entiendo que no necesito aspirar a más para que Dios me dé más. No significa esto que no seamos ambiciosos en un buen sentido, porque la vida también hay que tener ambición para conseguir cosas. O sea, si uno tiene metas, también tiene que fijarse, cumplir con ello, trabajar para ello, ambicionar algo, ¿cierto? Para lograrlo, porque si no, no se puede. Si no,
nos quedamos de brazos cruzados y sentados en la vida. Así no sirve. También hay que trabajar, pero en ese equilibrio, ¿ya? Hay que esforzarse. Entonces, hay voy a contar una historia para, un par de historias para concluir todo esto. Una vez, una persona que visitó la casa de su amigo para ir a verlo, ¿cierto? No lo veían un buen tiempo. Y este amigo que lo recibió en su casa estaba feliz porque le iba a poder mostrar su valiosa colección que tenía en su hogar. Entonces cuando llega este otro amigo a su casa, llega y lo primero que hace es hablarle de su valiosa colección que tenía y de cómo él seguía y seguía coleccionando cosas. ¿Qué es lo que pasó? Él abre, ¿cierto?, una mesa que tenía una caja. ¿Y qué es lo que tenía ahí? Medicamentos. Tenía un montón de medicamentos costosos que había tenido que comprar para costear su enfermedad y sus problemas que tenía, ¿cierto?, físicamente. Y tenía guardadas todas las cajas y todas las cosas que le habían costado en el fondo su tratamiento. Esa era su colección, lo valioso. Entonces, y se regodeaba de que él había gastado tanto en todo eso que tenía y que seguía aumentando su colección. Y el amigo, al ver todo esto, qué es lo que pensó, qué es lo que vio, y que se regodeaba de esa colección, ¿qué hizo? ¿Qué deseó? ¿Tener esa colección que él tenía? No, deseó nunca tener y nunca ambicionar lo que su amigo estaba coleccionando. Deseó que nunca le pasara a él en su vida lo que a su amigo le estaba pasando. Porque ¿en qué se consistía la riqueza de su amigo? En gastarla en medicamentos y medicamentos. Él sintió que toda esa fortuna que él tenía, él era de hecho afortunado por no tenerla, realmente. Él prefirió obviamente su vida sencilla antes que tener una gran colección, por ejemplo, de estos medicamentos. Y esto es porque, por supuesto, el que ambiciona más y más y más, ese es el problema. Nosotros podemos desear mucho, pero también hay cosas que podemos desear más que otras. Por ejemplo, el conocimiento, el estudio, y no desear lo que otros tienen que hace daño muchas veces. O que a veces han sido las malas circunstancias de la vida que lo han llevado por ese camino. ¿Por qué desearíamos tener eso mismo nosotros en nuestra vida? ¿Por qué codiciaríamos seguir los pasos de alguien que nos llevarían al fracaso en vez de seguir a Dios, que siempre nos va a sostener en su mano? ¿Por qué desearíamos guiarnos por otras personas? O Jacob, ¿por qué desearía guiarse por el camino de su hermano cuando él sabe que Dios le llevaba por un mejor camino? No podemos ambicionarlo todo en la vida y a veces en la vida, ¿cierto? Él se sintió, es como este amigo, realmente satisfecho. Que bueno, yo no tengo todo lo que él tiene, pero lo que tengo, lo poco que tengo, lo vivo bien. Yo estoy contento con lo que tengo. Prefiero no tener toda su riqueza y tener que gastarlo en eso, a tener poco, pero no tener esas dificultades. Por eso tenemos que elegir lo que nos da todo, no una solución que nos dice más y más y más. Lamentablemente esta vida nos lleva generalmente por ese camino, del más y más y más, del aparentar, el materialismo, entre otras cosas. Alejémonos un poco de eso en nuestra vida, guiémonos por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sigamos lo bueno, lo que es todo. No lo que, si alcanzo eso ya lo logré. No, hoy día me conduzco de una manera donde ya lo tengo todo. Y si mañana tengo más, es más allá que todo. Y Dios me ha dado ya todo. Entonces yo no aspiro a algo, no es que cuando tenga eso serviré a Dios. Cuando tenga una mejor posición, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando esté bien en mi familia, ahí voy a servir a Dios. Voy a seguir por su camino. No, hay que ambicionar lo bueno. El seguir a Dios, si hay algo por lo que hay que ambicionar, es imitar las cosas buenas, las acciones justas, imitar los mandamientos. Eso sí, pero el del resto siempre ver de otra manera las cosas. Entonces, uno debe bendecir, como dice el Tratado de Berajot del Talmud, uno debe bendecir tanto por lo bueno, de la misma manera, bendecir por lo malo. Así como por lo bueno, bendecir por lo malo, y de la misma manera.
Entonces, ¿cómo uno realmente podría bendecir de la misma manera por algo que me pasó mal que por algo que me pasa bien? Bueno, hay otra historia que quiero contar. Como para ir cerrando ya todas estas historias. Bueno, hubo una vez también dos enfermos terminales que estaban en un hospital. Y resulta que estaban en dos camas separadas eh, a una distancia considerable. Y uno estaba al lado de la ventana y el otro no estaba al lado de la ventana. ¿Qué es lo que pasó? Que mientras estaban ahí ellos conversaban, hablaban, lamentablemente sabían su destino, pero el que estaba al lado de la ventana le contaba al otro, que no estaba en la ventana, qué es lo que pasaba afuera para entretenerse. Le decía que la gente, mira, hay una madre que ahí pasa con su bebé, hay un coche, hay gente afuera, mira, están jugando, mira, están vendiendo esto. Y trataba de contarle a al otro compañero ahí de sala qué es lo que estaba viviendo. ¿Qué es lo que pasó? Que esta persona que no estaba en la ventana se fue llenando de envidia por lo que tenía su compañero que estaba al lado de la ventana, porque él no podía ver todo eso. Esto fue aumentando y creciendo hasta que llegó un día donde su compañero que estaba al lado de la ventana se dio cuenta que estaba teniendo una crisis y él, gracias a su envidia, por así decirlo, él no llamó a la enfermera en ese momento y decidió seguir durmiendo. Al otro día, lamentablemente, esta persona había fallecido y él no llamó a la enfermera, no hizo nada, porque él quería estar al lado de la ventana. Entonces, cuando él falleció, la enfermera le dijo a este hombre, ¿le gustaría estar ahora al lado de la ventana? ¿Le gustaría cambiar su cama de lugar, ya que está disponible? Le dijo que sí. Bueno, ¿qué pasó cuando llegó a la ventana? Se dio cuenta que no se veía otra cosa más que la pared de un edificio gris. Nada más se veía desde esa ventana. ¿Cuál es el punto aquí? El que el que estaba en la ventana sabía que no se veía nada, pero para él lo tenía todo, ¿cierto? Él sabía que lo tenía todo. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Animar a su compañero, decirle, contarle cosas, tenerlo despierto, ayudarlo. Pero él no podía ver nada realmente. ¿Y qué es lo que pasó con el otro? Que lo envidió realmente, no hizo nada para ayudarlo, sino que dejó que se muriera y finalmente vio la triste realidad de lo que había sucedido. Entonces, en la vida hay que ser como personas que dicen que lo tenemos todo, no que tengo suficiente, no tengo mucho, tenemos todo. Tenemos que realmente ser capaces de ver esto en nuestra vida. Jacob tenía mucho, ¿cierto? Muchos hijos, muchas esposas, también muchas siervas, tenía mucho de todo, realmente. Mucho trabajo también, mucho engaño también, por ahí. Muchas dificultades. Tenía mucho de todo, pero cuando él se dio cuenta y luchó y vio todo lo que realmente había conseguido, lo que Dios le había dado, dijo, lo tengo todo, lo tengo todo. Si, si tengo que perder todo y darle todos mis beneficios, toda mi riqueza a mi hermano para que me deje libre, no importa, yo ya lo tengo todo. Y él se desprendió de ese deseo de la riqueza, de lo material, y pensó más en lo espiritual. Y esto es lo que cambió su perspectiva también. Yeshli Hol, yo lo tengo todo. Y no Yeshli Rab, yo tengo mucho. Así que bueno, aquí vemos, ¿cierto? A través de esta historia, quería dejar como reflexión. Realmente tenemos bastante a lo mejor en lo que pensar, que darle vuelta a nuestra vida. A lo mejor esto ya se lo ha preguntado antes, pero siempre es bueno volver a este punto. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda a seguir adelante? El que queramos seguir y seguir adelante, porque hay que seguir adelante, y ya. O el decir, donde yo estoy es donde Dios quiere que esté, ya lo tengo todo. Y si Él me va a dar más que esto, más de todo lo que tengo, que así sea, Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Porque Él nos da por añadidura. Pero Él ya me ha puesto en el camino. Él ya me ha dado lo que necesito. Yo ya tengo lo que Él me ha provisto de su mano. ¿Voy a dejar de mirar lo que tienen los demás? ¿Voy a dejar de ver lo que otros codician? ¿O voy a dejar de ver lo del otro? ¿Voy a dejar de pensar que yo debería tener lo que el otro tiene? Y que yo he sido una víctima, que el otro no me ha dado nada? Y ya empezar a ver las cosas diferentes.
luchar por sí mismo, salir adelante. Entonces, la felicidad no es solo lo que tenemos, si tenemos suficiente, sino cómo lidiamos también con lo que tenemos. Cómo nos plantamos en la vida, cómo nos planteamos la vida también, referente a lo que nos ha tocado vivir. A Jacob le tocó difícil, tuvo que luchar mucho, pero ¿cuál fue su reflexión? No, no puedo seguir así. Yo ya lo tengo todo, no puedo seguir huyendo ni deseando tener más y más y más. ¿En qué voy a transformar mi vida finalmente? No estamos diciendo que no hay que tener, que es malo tener dinero o muchas cosas, no estamos diciendo eso. Sino es cómo miramos las cosas y cómo las tenemos. Podemos tener todo en el mundo, pero va a depender mucho si de verdad creemos que lo tenemos todo o si necesitamos más. Así que bueno, quiero concluir con, bueno, hay un escenario ahí de la reconciliación. Quiero concluir con unas palabras. A ver, antes de concluir voy a leer aquí un pasaje. A ver, vamos a leer acá, que es un texto bastante largo. Dice: tuve un sueño, me parecía caminar sobre la arena de una playa al lado del Señor Jesús. Dice esto: nuestros pasos dejaban en la arena una doble serie de huellas, las mías y la de Jesús. Ah, es lo que habló ayer. Pensé que cada uno de mis pasos representaba un día de mi vida, entonces siempre en sueño me di vuelta para volver y a ver todas aquellas huellas de la arena, y me fijé que a veces en lugar de dos series de huellas aparecía solamente una. Rehice todo el camino de mi vida y con asombro me di cuenta que los trechos de mi existencia en que aparecía una sola serie de huellas correspondían a los días más tristes de mi existencia. Días de angustia, de tristeza, de rabia, de mal humor, días de prueba y de sufrimiento. Entonces le dije a mi Señor: tú nos has prometido quedarte con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no cumpliste con tu promesa y me dejaste sola precisamente en los días más difíciles de mi vida, cuando más yo necesitaba tu presencia? Y el Señor le respondió, me contestó sonriendo: hija mía, yo no he dejado de amarte. El Señor me contestó sonriendo: las huellas que tú ves en los días más difíciles de tu vida, en que apareces sola, es que aparecen solas, son solo las mías. En aquellos días yo te llevaba en brazos. Bueno, ahí tenemos también un ejemplo de que teniendo a Dios lo tenemos todo. Aun cuando pensemos que estamos solos, como hablábamos antes, no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Y aunque pensemos que atravesamos solo el camino y el valle de sombra de muerte, Él siempre está a nuestro lado. De hecho, Él está más presente que nunca en ese momento. Aunque aparezca más lejano, Él está más cercano. El problema es que nosotros, muchas veces, somos los que estamos más lejanos de nosotros y de Él en esos momentos. La presión, las dificultades nos alejan de este mundo. Nos alejan realmente de la conexión con Él. Por eso es que en esos días difíciles no queremos hablar con nadie, tratar con nadie. Nos alejamos de la comunicación. Nosotros somos los que no vemos lo que está pasando ahí. Cómo Él está con nosotros. Bueno, quiero concluir esta para allá para dejar algunas reflexiones también de cómo actuó todos estos episodios. Midá que negue midá, medida por medida. Así como Jacob codició la primogenitura de Esab, su primogénito Rubén también codició a su concubina al estar, ¿cierto?, con Bilha, lo que aparece en esta para allá. Jacob engañó a Esab por estar hambriento y sediento con la primogenitura. Y así también Amalek, el nieto de Esab, atacó a Israel cuando estaba sediento y hambriento en el desierto. También se nos repite esto en la historia. El engaño, ¿cierto?, aparece dos veces en la Torá, cuando Jacob engaña a su hermano con la primogenitura y también cuando Shimón, la palabra engaño aparece dos veces, cuando Jacob engaña con la primogenitura y cuando Shimón con Leví engañaron y mataron a las ultrajadoras de Diná. Así también, por engaño por engaño. Por un plato de lenteja o de potaje despreció Esab la primogenitura, así también a Amán le pareció despreciable alzar su mano contra Mordejai, sino que procuró hacerlo contra todos los judíos, en la historia de Esther, ya cuando el malvado quiso destruir a todo el pueblo. Y así como él tuvo enemistad con su hermano, sus hijos tuvieron enemistad entre ellos, de tal manera que no podían ni siquiera hablar entre ellos.
también pasó. Se alejaron, ¿no? Se engañaron. Así como Esaú procuró matar a Jacob, sus hijos también procuraron matar a José, a Yosef. Todas estas cosas se viven repitiendo. Y así como Jacob se vistió con pieles de cabrito para engañar a su padre, con un mismo cabrito tiñeron sus hijos las pieles, ¿cierto?, de su hermano o de su hijo Yosef, diciéndole que estaba muerto por una fiera. Medida por medida, la historia de alguna manera se nos repite. Por eso es importante saber cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Nuestras acciones tienen un valor importante. Nuestras acciones lo son todo. Así que veamos la vida de una manera diferente. Digamos, Yeshli Hall, yo no tengo todo. Y no Yeshli Rab, yo tengo mucho. Pero quiero más. No, yo lo tengo todo. El que busca el reino de Dios, su justicia, lo tiene todo. Lo demás es añadidura. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.